Estoy de acuerdo en crear universidades y de que los estudiantes deben ir a universidades, pero para que sean como las de siempre, mejor que no haya universidades. No saben lo que es una universidad crítica. ¿Y qué es lo crítico? Eso lo dice muy bien un profesor alemán, pero pudo haber sido un mexicano, creador de la escuela de Marburg, que se llama Hermann Cohen. Dice, el método consiste en situarse en el lugar de los pobres, no en Polanco, en Iztapalapa. Situarse en el lugar de los pobres y desde ahí hacer el diagnóstico de la patología del Estado. Si yo muestro México como hace el camión que muestra México a los turistas y lo paso por Polanco y voy a Santa Fe y hoy dicen qué bonito México, habría que hacer una vueltita en México, pasarlo por Ecatepec, por Iztapalapa y por todos los lugares donde no hay ni un árbol y parece uno estar en un planeta marciano con la pobreza y la gente y todo. Hay que situarse en el lugar de los pobres y desde ahí ver la patología, los errores, las injusticias del sistema. Eso es ser crítico. Entonces yo puedo tener una historia crítica. No la voy a hacer desde los virreyes y los presidentes. Lo voy a hacer desde los movimientos populares, desde la gente, desde el feminismo, desde las razas no blancas, desde abajo. Voy a hacer historia crítica, la historia del pueblo, no la historia de nuevo de los grandes. La literatura, como decía Azuela, los de abajo. Y entonces también la matemática para ver cómo la voy a usar para ayudar a la gente. Entonces, nuevas universidades para que formemos profesionales, para que trabajen para las transnacionales con bajos salarios, pues no vale la pena. Pero universidades críticas, donde el que entre no piense hacer la universidad para sacar un título y ganar más dinero cuando sea profesional, sino que va a estudiar para ayudar al pueblo, a los pobres, un abogado que va a defender a los pobres, un arquitecto que va a hacer la casa de los barrios pobres, etcétera. Sí, atención, sí las universidades, pero sobre todo que sean críticas. Lo que pasa es que la gente no sabe qué es lo crítico, y menos los profesores, porque creen en la ciencia universal, y la ciencia es situada. Fichte, un gran pensador alemán, del idealismo alemán, hizo un libro que se llamaba El sistema económico cerrado. Dice, hay que cerrar a Alemania, porque los ingleses se han adelantado en la tecnología y nos venden productos que nosotros no tenemos porque estamos atrasados. Hay que proteger nuestro mercado y hay que cerrar el país y desarrollarse. Eso hizo Corea del Sur. Corea del Sur tenía una dictadura, pero sin embargo dijo, vamos a cerrar el país, vamos a desarrollar la industria automotriz, la electrónica y 4 o 5 grandes ramas de la industria. Y después de tenerla a buen nivel, abrieron las fronteras. Y miren, compramos nosotros autos sudcoreanos. ¿Dónde están los inventos mexicanos? ¿Para qué existe el CONACYT, con H ahora? Para ser doctores. Y si los doctores lo único que hacen es escribir en inglés tratando los temas norteamericanos que nos sirven para México, ¿para qué queremos doctores? Tenemos que tener doctores que desarrollen lo propio, pero los burgueses mexicanos, los grandes ricos, compran los royalties, los descubrimientos norteamericanos y pagan royalties. Y los inventores nuestros toman el invento y lo ponen en el archivo de inventos y no se
entran jamás en un proceso productivo industrial. ¿Para qué queremos entonces inventores de una burguesía que no usa los propios inventos de su país? Entonces necesitamos el pensamiento crítico, y esto no se tiene fácil. Hay que hacer seminarios a los fundadores de las universidades para decir cómo se enseña la matemática crítica, la física crítica, la ingeniería crítica, la literatura, la filosofía crítica, que tuvo razón un alemán que hoy vuelve a ser leído, Carlos Marx. Dice, los filósofos se encargan de interpretar la realidad, pero no de transformarla. Y habla de transformación. Qué interesante, no de la cuarta, pero de la transformación. Entonces, ¿cómo hacer para transformar el mundo? Con ciencia crítica. Pero no tenemos ciencia crítica, tenemos ciencia eurocéntrica, que es un honor publicar en inglés en una revista norteamericana, y a eso se le da buen puntaje. Si hace un panfleto para inventar una máquina agrícola para las montañas de Oaxaca chiquita, que pueda un campesino tenerla en la mano, porque es muy difícil pues, labrar en la montaña. El que hizo ese invento tan importante para el campesino mexicano no se le da ningún puntaje, porque lo hizo mimeógrafo y no fue publicado en inglés en una gran revista. Entonces hay que invertir los criterios de lo que es crítico y de lo que es solamente sucursalero.